Hola a todos y bienvenidos a este su canal. ¿Para cuándo 20.000 dólares? Un suscriptor me lo ha preguntado, lo vamos a ver. Saber cuándo exactamente es complicado, pero vamos a ver qué es lo que tiene que pasar y sobre todo qué niveles de resistencia tiene que romper para pensar que vamos a ir a testear esos 20.000 dólares una vez más. Y bueno, en este vídeo, como siempre, vamos a hacer el análisis general, vamos a ver el gráfico semanal, el gráfico diario y un poco seguir hablando sobre Wyckoff. Y como siempre, estos vídeos tienen también fines informativos y o formativos y no es una asesoría de inversión para estos mercados. Y por favor, dale like a este vídeo, suscríbete si no estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal. Y para aquellos que quieran aprender a operar en Bybit, aquí tienen este tutorial. Bueno, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar por el gráfico de la CME. Este mercado ha abierto hoy y tal como lo comenté ayer, comenté que preferiría que no se moviera mucho el precio, ya que nos podríamos encontrar con un hueco. Y ustedes lo pueden ver aquí. El precio no se movió demasiado, con lo que este hueco ya ha sido cubierto. Era mejor que no hubiéramos tenido un movimiento alcista y luego habernos encontrado con un hueco y que el precio tuviera que volver a bajar para cerrar ese hueco. Entonces, de momento ya lo ha cubierto, o sea que no nos tenemos que preocupar esta semana de ningún hueco. Ahora, con respecto a lo que vimos ayer en el vídeo de ayer, si no han visto ese vídeo, por favor vean primero ese vídeo y después vean este. De momento, es verdad que según el método Wyckoff, habríamos estado dentro de un proceso de acumulación y este movimiento nos habría sacado ese proceso de acumulación y mostrando fuerza, ¿no?, por parte de los compradores o por parte de la demanda, indicándonos que de momento ha habido más demanda que oferta, sobre todo en esta zona. Sin embargo, de momento no tenemos una fase E confirmada. Comento esto y he querido hacer este vídeo también porque hay demasiado, o empieza a haber demasiada euforia una vez más en las redes, en la gente, demasiado moonboy por ahí, que Bitcoin a los 100.000, Bitcoin a los 10 millones, a 1 millón, etcétera, etcétera. Un movimiento como este parece que ha vuelto, ¿no?, a despertar a muchos de estas personas o de estas personas que solo ven la luna y ya el precio va a subir. Mirad, es una buena indicación. De momento nos estamos manteniendo por encima de esa zona, los 7.600, 7.700 dólares. El precio está respetando, también se está manteniendo por encima de los 8.000 dólares, lo que es positivo. Sin embargo, no se dejen llevar por las emociones y tenemos que siempre tener las dos opciones sobre la mesa y también tenemos que tener siempre pendientes o sobre la mesa las señales bajistas, que todavía tenemos señales bajistas, todavía estamos de una estructura, dentro de una estructura bajista, ¿vale? Ustedes lo pueden ver, estamos dentro de todavía dentro de ese canal bajista. Vamos a marcarlo. No hemos terminado de romper esa línea esa media de las 21 sesiones. Quédense hasta el final del vídeo. También vamos a comentar algo muy interesante en el gráfico de la CME con respecto a la media de las 200 sesiones. Con lo que ustedes pueden ver ya lo que ha pasado anteriormente. Tuvimos ese 42% de subida, testea esa zona, testea ese canal y tuvimos una caída. De momento estamos repitiendo algo muy parecido. Hemos tenido un movimiento alcista importante, testeo a esa media, testeo a esa línea de tendencia bajista y de momento no la ha roto. Por eso insisto tanto en que debemos romper esta zona, romperla con claridad para realmente pensar que este ha sido nuestro suelo y que vamos a ver una continuación del movimiento y que por lo tanto tendríamos una confirmación de esta fase E de Wyckoff. En el cortísimo plazo, lo primero que tenemos o el primer nivel que tenemos que romper es este de aquí, este alto anterior. Estamos hablando aproximadamente de la zona de 8.400, 8.500 dólares. Hasta que no rompamos
este alto, no podremos decir que va a haber una continuación de la tendencia. E incluso, si ponemos este gráfico en un día, yo ahora mismo estoy analizando estos dos niveles. Voy a quitar de momento las medias. Estas dos zonas. Aquí tenemos una caída, el precio lateraliza y tenemos ese pump, ¿vale? El precio vuelve a retroceder y ¿a dónde va a testear? Va a testear esa zona anterior tal como lo hemos hecho aquí. Ustedes lo pueden ver aquí. Lateraliza, el precio sube y testea, vuelve a testear esa zona. Lo importante ahora es empezar a ver una continuación del movimiento, seguir viendo que el precio rompe esos niveles de resistencia y creamos un nuevo alto más alto que este. Algo que no hicimos en este proceso de aquí. Ustedes pueden ver, tuvimos ese pump, sin embargo, no hay una continuación del movimiento y finalmente tuvimos todavía una caída más pronunciada. Es importante, antes de pensar en los 20.000, antes de pensar en los 100.000, romper estos niveles de resistencia. Seguimos dentro de un movimiento bajista, seguimos dentro de ese canal bajista, con lo que de momento la estructura, sobre todo en el medio plazo, no ha cambiado, ¿vale? Por eso, siempre no se dejen llevar por las emociones y ya porque este movimiento, o ya porque hemos tenido este movimiento, ya se ha terminado la caída y nos vamos a la luna. Por favor, tengan esto en cuenta y es de la única manera en que si el precio no sigue subiendo y decide volver a caer, ustedes no van a perder dinero. Volviendo al gráfico semanal, para que ustedes vean, es muy importante que esta semana, es verdad que hemos cerrado esta semana, hemos cerrado por encima de esos niveles positivo. Sin embargo, importante que esta semana le viéramos una continuación del movimiento o que por lo menos cerráramos por encima de esta vela anterior o no cerrara no hiciera un cierre muy abajo, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí una semana muy positiva, ese pump del 42%, sin embargo la semana siguiente ya vemos un cierre por debajo y a la siguiente también vemos otra vela cerrando por debajo de la anterior, tal como lo ha estado haciendo, por ejemplo, el gráfico mensual. Esto ya lo he comentado también. Cierres por debajo de esas velas cada vez, con lo que va indicando, ¿no?, que de momento sigue habiendo una presión bajista importante. Entonces es importante que, o incluso si esta semana cerrara tal cual, la próxima viéramos un cierre por lo menos por encima de esa vela o incluso por encima de estos niveles y no ver algo o ver un movimiento parecido a este de aquí. Me gustaría más ver un movimiento como estos de aquí. Movimiento importante, mirar esta vela, una vela de indecisión, sin embargo incluso cierra al mismo nivel que esta vela anterior, la siguiente ya cierra por encima de la siguiente, esta cierra al nivel de esta vela a la apertura de la vela anterior y vemos una continuación del movimiento alcista. Algo así, incluso si el precio se quedara por aquí lateralizado, 1, 2, 3 semanas más, tal como lo tuvimos aquí, respetando este nivel y viendo cierres de vela no por debajo de la anterior e incluso por encima de esta de aquí o de esta de aquí en caso de que cerremos esta semana tal cual, es lo que necesitamos ver y sobre todo, una vez más, romper esas medias, romper esa media de las últimas 21 sesiones. Esa sería una muy buena indicación y una confirmación de que posiblemente estaríamos iniciando esta fase E, esa fase E del método Wyckoff. Hasta que no sea así, todavía no podemos decir que ya hemos terminado con este mercado bajista y que este ha sido nuestro suelo. Otra cosa importante en cuanto al gráfico de la CME. Mirad, voy a ponerlo en gráfico diario. Voy a poner este también en gráfico diario. Voy a poner las medias y lo voy a poner en gráfico diario. En este gráfico
estamos por debajo de esa media de las últimas 200 sesiones. Algo que no me gusta es que tiene una cierta curvatura a la baja. Sin embargo, una vez más, romper esos niveles que ya he comentado y ir a testear ese nivel y romperlo también. Todo lo que sea estar por encima de la media de las 200 sesiones en gráfico diario está en un mercado alcista, y todo lo que sea estar por debajo de ella es un mercado bajista. Sin embargo, en la CME, y esto yo lo comenté justo cuando tuvimos este movimiento, mirar dónde está esta media. Obviamente este mercado no incluye datos del fin de semana, y justo en este movimiento se vino a parar por esa media y tuvimos ese movimiento alcista importante. Luego lo rompió y tuvimos una caída mayor. Ahora mismo, en este gráfico, la hemos ido a testear, ¿vale? Está en un nivel muy parecido al que está la media de 21 sesiones en gráfico semanal, ¿vale? Y lo que me gusta de esta media es que va teniendo o tiene esa tendencia alcista, con lo que es positivo. Es positivo siempre y cuando rompamos y vayamos teniendo esa, digamos, esa pendiente alcista, es positivo. Una vez más, lo importante es romperla y subirnos por encima de ella y que empiece a servir de soporte. En este gráfico, obviamente, los que están invirtiendo, tradeando, son los institucionales, traders profesionales, y sería una muy buena indicación de que en este gráfico rompiéramos esa media, ya que sería una indicación de que en este gráfico pasaríamos de estar en un mercado bajista a estar en un mercado alcista. Entonces, por eso es importante, antes de pensar que ya nos vamos a la luna y de realmente pensar que ya este ha sido nuestro suelo, es romper todos esos niveles de resistencia, romper esta media, romper esa media de las últimas 21 sesiones en gráfico diario, salir de ese canal bajista, ¿vale? Y en caso de serlo así, nuestra próxima resistencia sería justo este nivel que ya les he comentado anteriormente, la zona de los 8.700 aproximadamente, que sería nuestra próxima zona de resistencia, aquí, soporte en esta zona, para ir a testear esa media de las últimas 200 sesiones en estos gráficos, en los spot exchanges, que son aproximadamente los 9.000, 9.100 dólares. Pero por eso, hasta que no rompamos esos niveles, lo podemos ver perfectamente, seguimos dentro de una estructura bajista, creando altos más bajos cada vez. Entonces no se dejen llevar por las emociones, no se dejen llevar por las noticias, no se dejen llevar por las redes sociales, no se dejen llevar por la euforia. Bueno, para terminar, alguien me preguntaba, ¿para cuándo los 20.000? Es imposible, es complicado saber exactamente cuándo podríamos tener un nuevo testeo a la zona de los 20.000 dólares. Sin embargo, sí que para que veamos ese testeo a esa nueva zona de los 20.000 dólares o a ese último máximo anterior, es importante romper ciertos niveles de resistencia, y hasta que no veamos ese rompimiento no vamos a ver ese testeo. ¿Cuáles son? Primero, obviamente todos los que ya he comentado en el corto plazo. Primero hay que romper todos esos niveles. Tenemos este nivel de aquí, la media, tenemos esta zona de aquí, la zona de los 9.500, 10.000 dólares. Esa sería también una zona importante a romper. Ahora mismo sería una zona importante de resistencia. Y sobre todo, si tiramos un Fibonacci, esto ya también lo he comentado muchísimo, la zona del 61%, ustedes pueden ver que justo cuando el precio cae, hace ese retroceso. ¿Y a dónde se va a parar? Al 61% de Fibonacci, y de ahí hemos tenido ese retroceso, con lo que importantísimo romper
para realmente pensar que vamos a ir a testear ese nuevo máximo anterior, o para ir a testear ese máximo anterior, deberíamos romper primero esa línea de tendencia bajista y lo primordial es romper el 61% de Fibonacci. Rompiendo este nivel, las probabilidades serían muy altas de que vamos a ir a testear ese máximo anterior. ¿Y esto dónde lo hemos visto? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo tengo justo marcado aquí. Voy a quitar las medias. Mirad, en este último proceso bajista, el precio cae. Si tiramos un Fibonacci desde este punto a este punto bajo, ¿vale? Contando esos mínimos, mirad, en este movimiento el precio vuelve a tener ese inicio de tendencia alcista. ¿Y a dónde se fue a parar? Se fue a parar justo al 61% de Fibonacci. Y a partir de ahí tuvimos una caída importante también. No fue o no ha sido como esta, pero esto fue una caída importante. Esto fue de aproximadamente casi un 40%. Una caída importante. Incluso aquí estuvo muy cerca de testear el 0.23, cosa que sí que hicimos aquí. ¿Vale? Le faltó muy poquito para ver un movimiento bastante más parecido a este que hemos tenido aquí. Aquí no lo testeo, aquí sí lo hemos ido a testear, pero digamos que el retroceso ha sido muy similar. Y fue a testear ese último máximo anterior justo cuando rompe esa línea de tendencia bajista y justo cuando rompe ese 0.61% de Fibonacci. Ustedes lo pueden ver, el precio sube y va a testear ese nivel. Ustedes lo pueden ver ahí, como el precio va subiendo, rompe esos niveles. Una vez rompe ese nivel, además lo hace con una vela de rango amplio. Ustedes pueden ver, esta vela es de aproximadamente, vamos a verlo, es una vela de aproximadamente un 17-18%. Una vela de rango amplio, sigue subiendo y va a testear ese nivel, justo mirar dónde se va a parar, y de ahí tenemos un retroceso importante. Otra cosa más, ya que estamos viendo este tipo de movimientos, tengan ustedes por seguro que si llegamos y vamos a testear ese nivel, ahí vamos a tener un retroceso importante. Ese será un nivel para tomar beneficios y esperar un retroceso para volvernos a subir al carro. Recuerden, zonas de soporte, resistencia, zonas de memoria. Cuando el precio, sí llegamos a esa zona, aquí hay mucha memoria, todo el mundo sabe qué pasó en ese nivel, con lo que podemos ver una toma de beneficios, un sell-off cuando toquemos ese máximo anterior. Y aquí mirar justo cuando va a hacer ese testeo, ¿a dónde se va a parar? A ese nivel anterior de resistencia, soporte, con lo que podríamos ver ese movimiento, hacer un retroceso a testear ese último punto de aquí, ese nivel de anterior resistencia y nuevo soporte. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor, dale like, de verdad me ayuda muchísimo cuando ustedes le dan like al vídeo. Comenten ustedes qué piensan y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias, hasta luego.